Bueno, el SP500 ha encadenado dos ejercicios con rentabilidades pues de más del 20%. Esto es una anomalía histórica y bueno, pues encadena una tremenda rentabilidad, no solo en los últimos años, sino en general en los últimos 15, ¿no? Lo que se llama la era de la gran moderación, donde esas inversiones indexadas o pasivas, pues evidentemente han tenido muchísimo fruto. La gran pregunta es que después de todo este atracón, bueno, si hemos podido llegar incluso a alguna dinámica burbujística. De esto vamos a tratar en la conexión macro de hoy. Vamos a analizar varios gráficos y por qué desde Trading Pro creemos que sí tenemos algún peligro de cara a los próximos años. No a corto plazo, porque el hecho de que tengamos altas valoraciones, múltiplos muy altos o métricas que pueden asustar, no tiene por qué correlacionar con caídas a un año, pero sí a 5 o 10 años. Y esto es aviso a navegantes para todos aquellos que operáis de forma más pasiva con ese tipo de escalas, ¿no? De 5 o 10 años, y ahí sí que esperamos que podamos ver rendimientos muy pobres para el SP500. Esto es una opinión personal, evidentemente, tanto mía, José Basagoiti, como de mi firma, de Trading Pro. Pero, por supuesto, habrá debate y también en los comentarios queremos escucharos a vosotros, ¿vale? Para ver si consideráis que hay dinámicas burbujísticas incluso similares a las del año 2000, con una narrativa parecida con la inteligencia artificial, como la que tuvimos en su día con el Internet, y valoraciones que empiezan a recordarnos a épocas de burbujas previas, ¿no? Como siempre, arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y hoy os traigo 6 imágenes que vamos a poner en la pantalla para ver la situación actual del selectivo estadounidense, ¿no? Esas altas valoraciones, imagino que son gráficos que muchos ya habéis visto. Aquí el primero de ellos, fijaros, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, esa tremenda sobrevaloración, pues de alguna manera, de Estados Unidos frente al resto del mundo, ¿no? Si medimos aquí, como digo, el boom que ha habido en Estados Unidos versus el estancamiento, si podemos decirlo expresado de esa manera, como digo, del resto del mundo. Fijaros, mucho más alto, en este caso, comparado Estados Unidos con el resto de equities del mundo. Fijaros, ahí la burbuja de los famosos Nifty 50, ¿verdad? También la burbuja de los 2000, a las que hacíamos mención, y actualmente, pues todos los flujos en esa era de la gran moderación, parece que con la burbuja de los 7 magníficos, que lo denomina aquí Bank of America, ha ido hacia Estados Unidos. Bueno, por lo general este tipo de pues ineficiencias, ¿no? Suelen ajustarse, como digo. Todas las métricas que vamos a ver hoy no tienen por qué impactar a corto plazo. Es decir, el hecho de que podamos estar entrando en cierta sobrevaloración no tiene que hacer o no nos tiene que impulsar a vender mañana, ni al próximo mes, ni siquiera dentro de un semestre, ¿no? Porque a un año no hay correlación, esto es así, entre múltiplos exigentes, múltiplos caros, con correcciones en bolsas. Eso sí, el hecho de tener múltiplos caros o ese tipo de ineficiencias que estamos viendo en pantalla sí suelen tener un impacto en la década. Suelen llevar a rendimientos mucho más pobres, ¿no? Por tanto, hemos estado acostumbrados en la última década a tener rendimientos en términos nominales por encima del 10%, incluso en términos reales en algunos casos, descontando inflación, que es una auténtica barbaridad, como digo, una anomalía histórica. Es muy difícil que vamos a repetir esos rendimientos en la próxima década, incluso que vamos a superar los entornos del 4 o 5%, que es, en términos nominales, es batir la inflación, sí, pero de una manera muy exigua, ¿no? Quizá la gestión activa, ahora mismo saber rotar, diversificar también con activos reales, pueda ser la gran clave, o así lo vemos nosotros, ¿no? Pero, bueno, aquí ya tenemos la primera gran ineficiencia, la sobrevaloración brutal de la bolsa, en este caso, estadounidense. Vamos a estar analizando si el SP500 ahora mismo está en burbuja o no. Esa es la gran tesis de esta sección. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a seguir avanzando, ¿no? En esta sección os traemos, insisto, 6 diapositivas. Fijaos también, empezamos a ver ventas insiders muy importantes a niveles récord. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Los insiders, ya sabéis, los grandes ejecutivos cuentan con información por lo general privilegiada y se están deshaciendo de posiciones. Esto no es, además, como muchos analistas han dicho, una movimiento fiscal de cara al cierre anual para compensar posibles plusvalías. No tiene nada que ver, porque lleva la tendencia desde hace bastante tiempo. Y bueno, hablábamos de Jeff Bezos, de Amazon, que quizás ha sido el más sonado, pero en general, no solo de las 7 magníficas, sino en general de casi todas las empresas cotizadas del SP500, estamos viendo, ¿no?, como los grandes directivos, los insiders que se llaman. Por cierto, todo esto lo podéis ver en Trading Pro, en el apartado de insiders actualizado, pues esos movimientos, ¿no? Y como digo, están vendiendo. ¿Qué sabrán ellos que no sepamos nosotros? Como digo, tienden a contar
con información privilegiada. Suele haber decalaje, esto hay que decirlo, entre ventas insiders y correcciones en bolsa, ¿no? Históricamente, si hacemos un repaso de los últimos 10 años, como vemos cómo repunta mucho la venta insider, a los próximos 3, 4, 6 meses, ese barómetro, solemos empezar a ver las correcciones en bolsa. Bueno, estamos viéndolo ahora, ¿no? Finales del 24, pues eso, bueno, quizá sea a mediados, segundo trimestre, tercer trimestre del 25, como tarde, cuando empecemos a ver las correcciones importantes, sí. Bueno, solo miramos este indicador, que sería una imprudencia, pero bueno, para que entendáis un poco, en este caso este indicador nos hablaría de correcciones como tarde para esos trimestres. Así que, bueno, pues uno más, yo simplemente quiero ir acumulando pues red flags que podemos tener, como digo, en bolsas, ¿no? Ventas insights, vamos a seguir avanzando para que tengamos todo el retrato, toda la fotografía completa y un poco para que luego valoréis si veis cierta sobrevaloración o no. Aquí el ratio, el KP-Shiller, para mí es de los más importantes. Fijaos, vamos a ponerlo en grande para que veáis cómo está a 38. Estos ya sabéis que bueno, pues los últimos 10 años ajustados a la inflación a nivel de la media de los earnings y está a unos niveles brutales, ¿no? Ya sabemos que el forward pair que está a unos entornos de 23, el PER a 30 y el KP-Shiller a 38. Las tres métricas value más importantes, en este caso os quiero enseñar el ratio CAPE, porque para mí es quizá el más llamativo, pero las tres, repito, el PER, el forward PER, que es el PER a 12 meses, y el KP-Shiller en niveles estratosféricos. Estos, pues cualquier inversor en valor, bueno, pues hace siempre este tipo de análisis y sabrá que ahora mismo el S&P 500 está muy caro. Bien, luego habrá que desagregarlo porque dentro del S&P 500 vemos mucho peso de las magníficas, es decir, sí que tenemos small caps que están a muy buenos precios, pero hablo en agregado, hablo del índice, el selectivo, ahora mismo cotiza a múltiplos muy exigentes, y esto suele avisarnos de que la rentabilidad en los próximos 5 o 10 años, para el próximo lustro o década, suele ser bastante pobre. Y aquí, como digo, es donde tenemos que entender, ¿no?, lo que significa entrar en mal timing, entrar en techo de mercado. Porque podemos esperar, como digo, rentabilidades muy pobres de cara a los próximos años, sobre todo para esos inversores pasivos con una escala, imaginaos, oye, quiero comprar hoy para vender en 7 años, S&P 500. Bueno, ahí cuidado porque podemos estar entrando en mal momento si vamos a una década perdida, que por cierto esto lo defiende grandes gestores como Ray Dalio o Stanley Druckenmiller, quizá dos de los mejores analistas macro del mundo, ¿no? Y es normal, porque como digo, históricamente, pues esta clase de métricas tan caras nos han avisado de eso. Pero cuidado, no quiere decir que a un año no vamos a seguir viendo subidas en S&P 500, porque el hecho de tener múltiplos caros no correlaciona con correcciones a un año, sí a 10 años, no a un año. Y esta es la gran diferencia entre pensar a corto o a largo plazo. El PER está en 30 veces ventas, forward PER a 23 veces ventas, el CAPE, lo estamos viendo aquí, a 38. ¿Cuándo hemos visto estos múltiplos? Las últimas veces, año 2000 y año 2008, justo antes de las grandes correcciones que vivió tanto el Nasdaq como el S&P 500, las dos grandes crisis que hemos tenido en este siglo, quitando pues ese shock exógeno del COVID, evidentemente. Por lo tanto, bueno, pues mucho cuidado con este tipo de valoraciones. Vamos a seguir avanzando y cuidado porque hablábamos de que la narrativa, tanto en el 2008 como en el 2000, era la misma, narrativa muy optimista, el famoso FOMO, ¿no?, el Fear of Missing Out, que entraba. Vamos a poner, ahí la tenéis, fijaos, este es un análisis macro de Bloomberg, que es muy interesante, ¿no?, porque engloba un poco todos los indicadores. Vamos a ponerlo en grande porque le da un fair value, un valor justo, por decirlo de alguna manera, al S&P 500. Esto fue muy comentado, ¿no?, por la mayoría de la academia bursátil, porque, bueno, o el modelo le da, como digo, ahí lo veis, un valor estimado al S&P 500 en 4.800 puntos. Estamos cotizando en los 6.000, 6.100 ahora mismo, ¿verdad? Por lo tanto, la caída que espera pues este modelo macroeconómico de Bloomberg es bastante importante, ¿no? Habla de un bear market que podemos tener en el año 2025. Bueno, pues es, insisto, un indicador que además ha sido bastante preciso, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en los últimos 10 años. Engloba, como digo, varios indicadores macro. Esto es un poco como dice Ley, ¿no?, que también elabora de Conference Board, en este caso es la agencia independiente Bloomberg. Pero como digo, el fair value, claro, es un poco con el precio, 4.800, porque claro, habríamos de una corrección bastante importante que
englobaría ya un bear market. Bear market sabéis que es cuando la corrección supera el 20%, ¿no? Desde máximos. Nosotros siempre hablamos de la corrección en precio y tiempo, no solo en precio. Y, insisto, sería normal que además en la administración Trump, yo insisto que año 2025, a pesar de que el crecimiento de momento se mantenga, el mercado laboral siga sólido y la macro aún aguante, si hay repuntes de inflación, aquí puede venir el problema, ¿no? Y parece que podemos estar en cierto repunte de inflación, esto lo vamos a ver, que haga que haya volatilidad en política monetaria, que se pause el entorno de recorte de tipos, que incluso vamos a ver, esto sería ya terrorífico, ¿no? Alguna subida nueva de tipos. No olvidemos que en 2025 llegan los muros de vencimientos, cuando muchas empresas tienen que refinanciar deuda, ¿no? Claro, si se refinancia a tipos más altos, aquí pueden llegar las quiebras o los problemas financieros, el estrés financiero para el tejido productivo también, que salpica el sector bancario y empezar pues la clásica crisis. Y ahí es cuando las bolsas, a pesar de estar en un entorno de liquidez, puedan sufrir, ¿no? El fair value de Bloomberg, 4.800 puntos para el S&P 500. Seguimos avanzando. La siguiente diapositiva, la siguiente imagen que os traigo para hoy, hablábamos de inflación. Fijaros, vamos a ponerlo porque, como digo, para mí es el mayor riesgo que tiene la bolsa. Pero antes, mira, vamos a ponerlo también en grande. Antes de ir con la inflación, vamos a ver esta imagen. La ponemos en pantalla. Bueno, sí, inflación, aquí lo veis. Las expectativas o break-evens a 5 años, cómo están repuntando. Es decir, ya sabemos que Estados Unidos tiene dos grandes medidas de inflación. La inflación es siempre un fenómeno monetario, lo sabéis, que es el envilecimiento de la divisa, ¿no? Bueno, siempre dependiendo de la oferta y la demanda de moneda, pues se acaba degradando, ¿no? El valor de la divisa. Pero tenemos dos indicadores que miden esa inflación, ¿no? Que son el IPC y el PC. Ambos, a día de hoy, están mostrando repunte. Pero eso es a día de hoy, presente. Lo importante siempre, lo que mira mucho la Reserva Federal, no es lo que suceda hoy. La Reserva Federal tiene que anticipar, ¿no? Realmente en próximos años. Lo importante son los break-evens, lo que tenemos en pantalla. Las expectativas de inflación a 5 o a 10 años. Aquí tenemos las de 5 años y creo que el repunte es claro. ¿Por qué ahora los inversores esperan repunte de inflación? No ahora, sino a 5 años. Cuidado, que es un entorno donde vamos a ver pues una inflación pegajosa, sticky inflation, que dicen los anglosajones. Pues cuidado, ¿no? El repunte es muy importante y esto es muy peligroso. Ha llegado Donald Trump, que quiere recortar o adelgazar mucho la fiscalidad, los impuestos, sin recortar el gasto público, sin recortar las principales partidas, ¿no? Ni Medicaid, ni pensiones, ni ejército, simplemente, bueno, pues quitando burocracia. Ahí no vas a recortar prácticamente gasto, además con esa brutal bajada de impuestos que quiere hacer, ¿no? Lo que va al final a hacer Donald Trump es lo que hizo en su primera administración, ¿no? Aumentar o mantener el déficit. Es verdad que dice que Scott Bessent, su secretario del Tesoro, de cada año 2028-2029 quiere bajar el déficit al 3%. Bueno, paparruchas, sobre todo si no no mete la tijera en las partidas básicas, cosa que no creo que haga porque es muy impopular a nivel político y acaba perdiendo votos. Es que es muy complicado, ¿no? Porque la democracia es lo que tiene. Medidas impopulares, pues un político al final tiene que autoinmolarse o tiene que ser un hombre de Estado puro y duro para tratar de reducir la deuda, ¿no? Como está haciendo, por ejemplo, Javier Milei en Argentina. Pero no todos tienen esa capacidad o esa persuasión como si ya tiene Milei, Donald Trump no, y no creo que lo haga. Al final va a ser más déficit y más inflación, y es lo que está descontando el inversor. Y además esto es un gráfico que no miente, las expectativas break-evens a 5 años repuntando. ¿Y esto qué puede hacer? Que la Reserva Federal no sea tan dovish en su política y que quizá pause años 2025, incluso vamos a ver repuntes de tipos de interés, subidas de tipos de interés, si la inflación ya no es que suba, sino que empieza a dejar alguna lectura de susto, ¿no? También dependerá mucho del precio del petróleo, pero bueno, pues todo esto puede generar mucha volatilidad o preocupación en los mercados que ya vienen muy caros y que al primer tortazo que tenga en datos macro, pues pueden ver ventas desordenadas. También, por cierto, mucho apalancamiento, que es lo que suele provocar esas ventas, esas caídas desordenadas. Inflación, la principal bandera roja, pues aquí lo veis, no solo a corto, sino también a largo plazo. Vamos ya con la última de las diapositivas para cerrar un poco pues este análisis, este retrato de Estados Unidos y por qué podemos estar en cierta dinámica burbujística. Cuidado, que esto no quiere decir, no además lo digo, que haya que vender mañana, pero sí, por lo tanto, estar en cierto contexto de prudencia. Fijaros ahora mismo el market cap de Estados Unidos comparado con el resto del mundo. Esto es tremendo. Vamos a ponerlo en grande para que veáis esta imagen. Choca bastante, Fijaros, Estados Unidos, aquí lo veis, ¿no? El peso de sus acciones frente a otros países, ¿no?
pues que es brutal. Fijaos frente ahí tenéis luego Japón, UK, China son el 2,8. Es tremendo. China pesa sobre el 2,8 cuando su PIB es el 18% del mundo. O sea, es que y Estados Unidos es el 25% del mundo. El 25% del mundo, Estados Unidos, y sus bolsas pesan el 60%. Claro, aquí hay una sobrevolación tremenda y es normal que haya una rotación de flujos de un lado a otro, ¿no? Es un poco lo que esperamos. Bueno, ¿qué os parecen todos estas gráficas? Y si pensáis o no que podemos estar entrando en cierta dinámica burbujística que nos pueda dejar cierta corrección. Veremos en 2025 o 2026, pero un bear market que por lo tanto sanee un poco los múltiplos, las valoraciones de los mercados. Os leo a todos, por supuesto, y vamos a ver si abrimos un debate que nutra a toda la comunidad. Con esto me despido, como siempre, un placer. José Basagoiti para Trading Pro. Chao. Trump ha ganado las elecciones. Se abre un nuevo mercado alcista para el ecosistema de las cripto. Bitcoin nos deja rentabilidades de más del 150% en el año 2024. Estás de enhorabuena. Hemos llegado a 20.000 suscriptores, más de 20.000 en el canal de YouTube y estamos regalando 20 cursos completos de criptomonedas. Fácil participar. Hay que seguir en la cuenta de YouTube, @tradingpromedia, el canal secundario sobre criptomonedas, @CryptoTrends, y dejar un comentario en esta publicación. Daremos el ganador muy pronto. Toda la información en la descripción. Mucha suerte.